bien, Barbarroja, ¿cómo estás? Hola Muy bien. Pablo, Hola Hugo, hola Nicolás, un gran abrazo a ambos, así que encantado de estar en estos minutos con ustedes en este programa. qué bueno. Buenísimo. Oye, Pablo, bueno, yo sé que tú eres un analista político y por supuesto ahora vas a estar en tu salsa analizando todo este periodo que nos viene por delante. Porque Sí, claro, la verdad que lo escuchaba atentamente y claro, hay una serie de interrogantes, ¿no? Interrogantes internas, ¿qué va a pasar con la política local? Y ese viejo dicho de otra cosa es con guitarra ya se está expresando, ¿no? Se está expresando en virtud de que una cosa es lo que yo prometo, lo que prometo en campaña, lo que digo, lo que lanzo y con arrogancia, soberbia, fuerza y los vamos a expulsar a todos, les quedan 171 días y posteriormente no, la verdad los vamos a invitar a salir a aquellos inmigrantes irregulares. Entonces, poco a poco se desgrana esa mazorca, ese choclo, en virtud de que no es posible en este país gobernar de la forma que quiere hacerlo José Kast, ¿no? Porque indudablemente tiene ahí, bien lo decía al principio, él fue elegido no solo con sus votos, los republicanos, sino que con los votos de Matei, los votos de París y los votos de Kaiser. Por tanto, ahí hay que conjugar los distintos intereses, pretensiones que tiene cada uno de ellos. Unos más extremos que el propio extremo que significa José Kast y otros más centrados desde el punto de vista de esa idea tan extraña para mí de hablar de la conducta republicana. La conducta republicana es un dicho que suena vacío, que suena sobre todo en momentos que nuestro país lo que vive es una crisis de elementos de ese republicanismo, ¿no? Corrupción, elementos relacionados con abandono de posiciones y valores propios de lo que debe ser una sociedad, inseguridad del punto de vista de lo laboral, cuando vienen amenazas de profunda reestructuración del aparato estatal, vamos a poner motosierra y no es extraña la presencia de José Kast junto al desquiciado Milei en Argentina, posando con una motosierra. Eso es un elemento absolutamente violento, provocador respecto a lo que debe ser un personaje que todavía no es, no ocupa la moneda, ¿no? Pero ahí aparece con Milei mostrando la motosierra, cuestión que yo creo que José Kast, a pesar de lo ultraderechista que es y de todo ese pasado familiar vinculado a ideologías totalitarias como es el nazismo y todas las relaciones que tuvo con la dictadura civil-militar de Pinochet y todas sus declaraciones, yo creo que el tipo efectivamente va a tener un cortapisa que va a venir de su propio sector, sobre todo del sector empresarial, del sector político, no voy a decir más cuerdo, sino que del sector político de la derecha que sabe que este país es un mal negocio si termina siendo tensionado por lo que significan los sectores más extremos dentro del extremismo de la derecha, ¿no? Así que creo que otra cosa es con guitarra lo que se nos viene en múltiples planos, en el tema estatal, en el tema de la seguridad, en el tema de los migrantes. Lo que más me preocupa en el aspecto internacional creo que es esta tendencia, y ahí sí yo creo que se va a situar en ese polo absolutamente pro-estadounidense, pro-sionista, con los sectores más de la ultraderecha de América Latina. No es casual que vaya a visitar Ecuador, no es casual que haya ido a Argentina. Es un tipo que sus principios rectores están con ese mundo, esas potencias hegemónicas occidentales, y donde ya tenemos varios presidentes absolutamente adscritos a ellos, ¿no? Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, Javier Milei de Argentina, indudablemente va camino a conformar un polo muy parecido a lo que era este grupo de Lima que se formó en función de atacar a Venezuela, ¿no? Creo que allí va a haber un referente muy importante y lo ha declarado.
ha dicho que va a romper relaciones con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Eso es su objetivo en política exterior latinoamericana y se va a alinear absolutamente con la política de Washington, que no ha sido contraria a la que ha llevado tampoco Gabriel Boric, ¿no? Alineado con también puede que sea alienado. Sí, algo cruzó mi... Sí, un lapsus linguae. Pero claro, o sea, situarse al lado de Estados Unidos con relación a Ucrania, situarse en ese plano. Pero hay otro elemento que lo podemos ir desarrollando que tiene que ver con frenos que va a tener la política exterior de Kass, porque se va a enemistar con China, que representa el 40% del comercio exterior chileno en materia de exportaciones. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a enemistar con la República Popular China? Eso le va a traer problemas indudablemente no solo con China, sino que las presiones que van a venir desde Washington, viendo que tiene acá un elemento aliado, le va a exigir una serie de elementos relacionados con China, situarse más bien al lado de Argentina en materia de Comando Sur, en materia estratégica, en materia de apoyo al sionismo. Así que se nos viene en ese plano un gobierno de mucho interés de cuáles van a ser sus pasos y qué va a hacer, pero yo avisoro que en el plano internacional, y lo ha dicho ya, Cuba, Venezuela, Nicaragua, rompimiento de relaciones, volver a tener los agregados militares del sionismo en Chile. No recordemos la serie de informaciones que surgieron respecto a conversaciones que se habrían tenido con representantes del gobierno sionista, lo que va a implicar presiones también para la comunidad palestina en Chile. Ya hubo cambio de embajador este año, que sacaron a Gil Arciel y llegó un personaje vinculado al mundo LGTB y muy locuaz, muy de la onda de generar una política de relaciones públicas. Así que se nos vienen muchos elementos de análisis. Sí, tiene razón. Yo no dejaría porque como me enteré de algún tema, de que aquí estuvo Alejandro Moreno, Alito, presidente del PRI, que anda propiciando de que ahora hay en México un estado narcoterrorista, ¿verdad? Está muy a tono con él, ¿verdad? Y esto lo anda promoviendo y se juntó con Kast justamente para venderle ese relato del narcoestado, que es lo que anda vendiendo Trump también para hacer todas sus fechorías, sus crímenes. Entonces yo no dudaría de que dentro de todo lo que anda haciendo Estados Unidos, que también es desacreditar a Colombia, Petro, y a México con Sheinbaum, tengamos una relación también compleja con esos dos países. Ahora el tema de China sin duda va a complejizar las relaciones con los mismos empresariados chilenos, porque hay muchos empresarios que exportan y que se llevan muy bien con la República Popular de China en sus exportaciones. Ahora lo que ha estado haciendo Estados Unidos es buscarle otros compradores a los exportadores chilenos en Canadá, en Europa, en Australia, para que no sigan vendiendo a China, que en buena cuenta es lo que pretende Estados Unidos, que es aislar a China de tal forma de que no haya comercio con China desde Chile. Además que recuerda lo que decía esta general famosa, creo que Richardson se llamaba esta, de cuando hablaba... Laura Richardson, sí. ¿Te acuerdas bien tú que ella decía de que había el triángulo del litio, que era tan importante para Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, y que prácticamente dice lo mismo esta Richardson decía lo mismo que estaba diciendo Trump con respecto al petróleo, que el petróleo venezolano es de ellos, y ellos lo que quieren hacer es recuperarlo. Bueno, ellos también decían de que esos recursos naturales, entre ellos el litio, también es de ellos, porque es parte fundamental de su seguridad como Estado, ¿no? Entonces necesitaban que ese litio les perteneciera. Y cuando vemos lo que ha pasado en Argentina, lo que pasó en Bolivia y lo que debió pasando en Chile, uno dijera, estos sí que trabajan pensando en cómo
se adueñan de los recursos naturales, ¿no? ¿Te parece como extraño que todo esto, ellos dijeron, para nosotros el litio es fundamental, el 60% de las reservas de litio del mundo están Argentina, Bolivia, Chile, nosotros necesitamos por razones de seguridad interna de Estados Unidos que ese litio sea nuestro, y justo pasa todo lo que pasa en Argentina, Bolivia y Chile, ¿verdad? Es como todo hecho, todo hecho a sus necesidades. Somos, es muy desquiciado, Hugo, ¿no? Además es muy desquiciado. Es decir, volvimos a hacer vulgarmente el patio trasero. ¿Tá? Pero fíjate qué interesante lo que señalas, porque si algo caracteriza al blondo multimillonario, al acosador, al acusado, procesado por acoso sexual, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amigo de Jeffrey Epstein, amigo de todo lo más siniestro de Estados Unidos, ¿no? Sí. Fíjate que lo que caracteriza es, puede sonar contradictorio el concepto, pero la consecuencia es lo irracional de su discurso. Porque cuando el tipo dice, el petróleo de Venezuela lo vamos a recuperar, nos han robado el petróleo. Nos han robado el petróleo. O sea, un tipo que ataca la soberanía y la integridad territorial de un país acusando que le roban el petróleo. Entonces lo que hace es secuestrar supertanqueros de un país soberano. Pero no es extraño cuando lo escuchas decir, vamos a recuperar el Canal de Panamá porque el Canal de Panamá es nuestro. Desconoce los tratados de devolución del canal. Ese es el concepto. El canal es panameño, fue construido en principio, o se iniciaron la construcción con empresas francesas que fueron a la bancarrota, intervino Estados Unidos, se terminó el canal y les sirvió durante muchísimos años para su propio comercio. Pero eso fue devuelto la zona del canal que estaba bajo la territorialidad y las leyes estadounidenses en un territorio soberano como es Panamá. Panamá fue invadida, recordemos el año 1989, en virtud de secuestrar a un viejo agente de la CIA que fungía como presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Pero además amenaza a Dinamarca, aliado europeo, para que le venda Groenlandia, por la importancia que tiene el círculo polar ártico. Entonces Groenlandia está más cerca de Estados Unidos que de Dinamarca. Entonces está diciéndole, devuélvame ese territorio porque está muy cerquita mío. Le voy a cambiar el nombre al Golfo de México. O sea, es un tipo absolutamente megalómano, mitómano, pero con una consecuencia en ese desquiciamiento. Porque al mismo tiempo le dice a Europa, señores, ustedes quieren seguir gozando de mi protección militar, entonces me van a subir el presupuesto del 2% al 5% del PIB, que es una cantidad estratosférica. Significa pasar de 300.000 millones de euros de aquí al año 2035 al doble, más del doble, que ya se está mostrando, es parte de un tema. Yo acabo de terminar un artículo que está publicado ya, que habla sobre lo que significa militarizar Europa, que se ha convertido en el otro patio trasero de Estados Unidos, donde Estados Unidos define lo que hay que hacer. Europa no tiene política exterior, la política exterior la marca Estados Unidos, les dice suban el PIB en armas, al mismo tiempo el 65% de las armas que compra Europa, te imaginarás a qué empresas las compra, a estadounidenses. Es decir, negocio redondo, suban el PIB y el 65-70% de eso que ustedes gastan lo van a gastar en empresas estadounidenses. Estados Unidos dinamiza, cataliza el crecimiento económico de Estados Unidos a través del complejo militar industrial. Guerras, agresiones, invasiones. Eso dinamiza la economía estadounidense. Por eso necesita guerras, por eso necesita agresiones, por eso tiene que movilizar los navíos, destructores, portaaviones y los sitúa frente a las costas de Venezuela y al mismo tiempo los mueve a China. Hay que tener en movimiento esa tremenda maquinaria militar
que además genera dinero en las ventas militares, pero además genera un elemento que en general no se suele hablar, un tremendo déficit fiscal por parte de Estados Unidos, que es el país más endeudado del mundo. Es decir, son las contradicciones del que habla de democracia, del que habla de respeto a los derechos humanos, del que habla de libre mercado, pero es el más violador, el más proteccionista y el más agresivo de los países que existen en el mundo. Entonces, en ese plano, situarse en el lado del agresor, del violador de los derechos humanos, del que no reconoce los organismos internacionales, se va a situar en esa política, José Cas, en no reconocer a la ONU, en no reconocer a la Organización Mundial de la Salud, o al Consejo de Derechos Humanos, o a la FAO, o a la UNESCO. ¿En esa política va a ser o va a marcar una línea distinta? Entonces, esos son interrogantes que creo van a ser resueltas, porque lo que se viene ahora es una tremenda presión estadounidense y una tremenda presión del sionismo israelí respecto a volver a colocar agregados militares, venta de armas, venta de elementos de represión, todo el tema acuífero y todo lo que está haciendo en materia de influencia en Chile a través de el mundo evangélico, el mundo rural, a través incluso de alcaldes mapuches que van y viajan a los territorios palestinos ocupados para que les hablen de escasez hídrica, y al mismo tiempo significa una intromisión en los asuntos internos de Chile, con todo el financiamiento que el sionismo le entrega a parlamentarios que defienden la política sionista en Chile. Así que Kast representa para mí un peligro cierto de alineamiento absoluto con la hegemonía hipócrita, arrogante y peligrosa de Occidente, y poner en confrontación a Chile en un plano que no deberíamos estar, que deberíamos estar en un plano de absoluto. Si hablamos de libertad de comercio, comerciemos con todo, ¿ah? O sea, tengamos una política coherente en eso. Peligro, alerta, una campanita, ¿no? Oye, Pablo, no sé, Nico, esto que está pasando con la política internacional norteamericana, de que dice este petróleo es nuestro, ¿verdad? Yo pensaba en cuando se nacionalizó el cobre por el gobierno de Allende, ¿verdad? Tiene que haber dicho, el Departamento de Estado tiene que haber dicho, nos quitaron el cobre es nuestro. El cobre no era de ellos, el cobre era nuestro. Así que hay que recuperarlo, ¿verdad? Y empezaron a hundir todo un golpe de Estado nuevamente, todo, es decir, todas estas tramas, ¿verdad? Es solo, en definitiva, por defender sus recursos, estos recursos naturales que son nuestros, para defenderlos. Hay tanto de soberanía, de independencia, autodeterminación de nuestros pueblos, ¿verdad? Y que hoy día están nuestros pueblos mismos votando porque estos que están por la interdicción nuestra, porque al final del día ellos están porque seamos interdictos de los gringos, ¿verdad? Que nos entreguemos totalmente para que nos dejen ir a Fantasylandia, a Disney World, a pasear y la visa waiver y todas esas porquerías, ¿ya? Para que, como si todos tuvieran todos los 18 millones y medio de habitantes chilenos tuviesen la posibilidad de ir a Disney World. Pero yo creo que ahí se relata muy bien de que todos tienen la esperanza de ir a Disney World. Entonces, por eso votan por Kast, porque tienen la posibilidad de tener su visa waiver y partir para ser parte de Disney World y estar al lado del ratón Mickey, todas esas fantasías que por supuesto lamentablemente nos meten en la cabeza y no nos hacen ver la realidad como se da. Y creo que efectivamente, dices tú bien, yo creo que aquí hay un pervertido como es como es Trump, ¿verdad? Porque tú citas el caso de Epstein. Y es tan grave eso, tan grave. Porque el otro día escuchaba a alguien que decía algo pero tan grave, de que Epstein trabajaba con el sionismo, para filmar a las personas, para luego hacerle su carpetica y controlar a los políticos de todo el mundo, no solamente gringo, pero particularmente gringo, pero era del Mossad. Epstein trabajando para el Mossad, en el control justamente de todas las oligarquías que estaban metidas en todas estas perversiones que ellos realizaban en esa isla de Epstein. Entonces yo creo que, bueno, es tanta la perversión
es tanta la corrupción y estos son los que nos vienen a hablar de derechos humanos, de libertad, de democracia, todo este grupo de pervertidos, ¿no? Que en definitiva lo que hacen es justamente organizar todos estos bots, todas estas campañas internacionales, porque tienen los recursos económicos. O sea, al final del día es eso lo que tienen, ¿no? Y todas estas groserías que estamos viendo y que lamentablemente no somos capaces de ponerle término. Imagínate este tercer carguero ya petrolero que, entre comillas, confiscan, en realidad roban, porque son unos saqueadores, están robando el petróleo venezolano a destajo, y por supuesto hay una comunidad internacional que no dice nada. Yo no he leído cuando Petro dijo algo sobre Kast, la Cancillería chilena al tiro sacó diciendo, pero ¿cómo puede Petro decir eso de Kast? ¿No? ¿Qué ha dicho el gobierno de Chile sobre el saqueo que en el Caribe está haciendo Estados Unidos? No ha dicho nada. Nada. Es decir, no dice nada cómo están atentando contra la soberanía de un pueblo. Cómo están tratando de narcoestado al gobierno de Petro, al gobierno de la Sheinbaum. No dicen nada. Si es tanta la decadencia en la que han caído, que pueden estar pasando las cosas más terribles. No sé, Pablo, la sensación que me queda, Nico, de que no tienen respuesta. No, es tanto el nivel de subordinación que tiene este gobierno que no es capaz de decir nada. Están por invadir un país, están por bombardear un país latinoamericano y no dicen nada. No tienen ni un gesto de nada. Se embarcaron tanto en el relato trumpista que no pueden decir nada. Entonces ahora viene otro que es peor, que es Kast, que se va a uniformar, pero total y absolutamente con el discurso de Trump. Si el tema es cuán desquiciado va a ser, si a la altura de Bolsonaro, a la altura de Milei o a la altura de Noboa. Es decir, Noboa es un narcotraficante, el otro de Milei es otro pervertido más, otro loco. Bolsonaro era un delincuente que estaba metido con los paramilitares. Es decir, lo que estamos por ver es, en definitiva, con quién de todos estos personajes, a quién de todos estos personajes se va a parecer más, ¿no? Y eso lo vamos a poder ver, por supuesto, en toda su dimensión a partir del 11 de marzo. Pero lo que hemos visto ahora ya es terrible y es, como dices tú, tus últimas palabras, eso es peligroso. Es peligroso. Y creo que hay que estar pendiente de qué se hace. Ahora, la oposición, yo no sé, a ti, Nico, que tú lo conociste más desde dentro, esta postura que tiene el Frente Amplio, pareciera que pretendiera ser una oposición muy relativizadora. Es decir, los dichos de algunos jerarcas, pareciera que del Frente Amplio, pareciera que no van a tener una capacidad de respuesta a lo que haga Kast. Yo no sé, ahí me declaro un poquito, pero por los últimos dichos de los dos personajes que están ahí en la foto, no les veo como que tengan ganas de hacer una autocrítica en forma. Yo no la veo. Claro, sería criticar al gobierno de Boric, de que son parte, pero yo no los veo diciendo las cosas que yo creo que hay que hacer para poder avanzar todos juntos el día de mañana. Nico. Tú lo has dicho, Hugo, han sido muy bulladas las recientes declaraciones de quien fuera no solo ministro del presidente Boric, Giorgio Jackson, sino que su amigo íntimo, su mano derecha, uno de los articuladores del proyecto del Frente Amplio, ¿verdad? Y también están las declaraciones del diputado y que fue derrotado en la primaria presidencial, representante del Frente Amplio, Gonzalo Winter. Ambas declaraciones fueron criticadas tanto por la izquierda y por la derecha, y yo te diría que por un factor común. El factor común sería lo débil de la autocrítica, o sea, la incapacidad que tiene esa autocrítica de poder entrar al hueso del problema, ¿verdad? Tanto la derecha como la izquierda lo está diciendo, lo que viene a confirmar
la crisis más profunda de este sector, el Frente Amplio, que se constituye muy efectivamente para ir a las elecciones, pero que cuando tiene que gobernar no puede gobernar de manera adecuada. ¿Por qué? Y ahí va el foco de la crítica, ¿verdad? El problema de la falta de ideología. O sea, como no hay un proyecto ideológico fuerte, puro y duro, que se intentó en su momento rellenar esa ausencia con este discurso woke de los derechos identitarios, ¿verdad? Entonces la idea de reunir en un proyecto político los derechos como si fueran particulares, ¿verdad? De las mujeres, de la diversidad sexual, de los animales, del medio ambiente, que son todos derechos y son todas luchas legítimas, que también, digámoslo, la izquierda ha ido incorporándolo en su espectro, ¿verdad? Pero acá tenemos un discurso que intenta administrar estas identidades particulares y a poco andar entran al gobierno y el gobierno empieza a hacer agua y lo que tienen que hacer es plegarse brutalmente hacia la política de seguridad y hacia los marcos de la economía posible dentro de este mundo neoliberal, ¿verdad? Por eso yo creo que es muy importante en este ejercicio que estamos haciendo con Pablo Jofré y que se conecta también con esta crisis del Frente Amplio. El que la autocrítica del Frente Amplio no contenga una referencia seria sobre la política internacional y sobre cómo los intereses de Estados Unidos en la región ha ido orientando no solo al Cono Sur, sino que a Chile particularmente hacia una política de securitización, donde el grueso de la producción de la ideología, de las comunicaciones que producen nuestros adversarios tiene que ver con la existencia de una crisis de seguridad originada en bandas transnacionales comandadas desde Venezuela, digamos. Toda esta mentira, esta chaya, como estos tipos no tienen capacidad y nunca cuestionaron eso, sino que esto se lo tragaron entero. Recordemos que parte de esta construcción discursiva en Chile tiene que ver con el supuesto asesinato que habría encomendado el gobierno de Venezuela en contra del ex militar desertor venezolano, se me va el nombre, ¿cómo se llama? Ojeda, ¿verdad? Ojeda, esa tesis, ese montaje falso y ordinario que se sostiene en dos testigos de oída de un grupo de WhatsApp, digamos, ha sido acompañada por este gobierno. Recordémoslo. Entonces acá yo diría, para cerrar y tirarle la pelota de vuelta a Pablo, que nos haga este parangón de política internacional, es que en la medida que este proyecto no tenía, o sea, que el Frente Amplio no tenía un proyecto alternativo, sino que tenía los titulares, en la medida que tienen, otra cosa es con guitarra, tienen que comenzar a gobernar, y cuando comienzan a gobernar, alineados hasta las patas con Estados Unidos, recordemos cómo Boric se peleaba con Milei, quien abrazaba más fuerte al nazi Zelensky. Y recordemos los dichos del presidente Boric sobre Rusia, que digamos es una potencia mundial, ¿no? Está entre los 3 países más importantes del mundo y nosotros nos dimos el lujo de decir no, nada con Rusia, son unos invasores, o sea, una ridiculez del porte de un buque. Y podríamos estar ahí todo el programa analizando la nefasta política internacional de este gobierno que, como ustedes bien dijeron, en lo medular va a ser lo mismo que esto otro. En lo medular. Lo que pasa es que ahora cuando va a estar Kass va a estar más sometido a los designios de Donald Trump, pero en relación a la política occidental, en relación principalmente a Rusia, a Irán, lo mismo, o sea, copiar, pegar, digamos. Entonces, bueno, eso les podría comentar inicialmente, comentarles también de que el día de mañana en Revista de Frente, junto a Nicolás Valenzuela, a las 8 de la noche, vamos a estar haciendo una revisión específica de los 2 documentos de Jackson y de Gonzalo Vinter, no por lo que dicen, sino que más bien por sus ausencias. Pablo. Sí, yo te diría que voy a ver el programa mañana porque al leer los documentos les debo reconocer el profundo bostezo que me generaron los 2 documentos, ¿no? El profundo bostezo. Y uno dice ahí, qué lateros. Pero decir latero es poco analítico, ¿no? Poco profundo. Pero la verdad que leer las autocríticas que se hacen de estos 2 personajes, y no solo frente a la declaración de Jackson, ¿no? Hay una necesaria autocrítica que hacer. Claro, pero si vas a hacer una autocrítica, que esa sea profunda, ¿no? Porque una autocrítica es aquello que te permite a ti reconocer públicamente errores, fallas, decisiones equivocadas, personales y colectivas. Entonces la pregunta es, ¿esto se hace para qué? ¿Para aprender de ello y corregir el rumbo?
Entonces, Jackson hace un análisis de su desempeño como ministro, diputado, analiza errores del gobierno de Boric, de la izquierda en general. Y la pregunta que yo me hago ahí, ¿el gobierno fue un gobierno de izquierda? Sería la primera pregunta. ¿Fue un gobierno de izquierda? ¿Basta declarar que eres de izquierda para considerar que es un gobierno de izquierda? Cuando la propia soberbia de Jackson respecto a la superioridad moral y los errores manifiestos en múltiples aspectos, ¿no? Múltiples aspectos. O sea, yo les quiero señalar un tema autorreferencial, ya que estamos con estos autorreferenciales. Yo tuve la oportunidad de estar unos meses en el Ministerio de Salud por invitación de la ex ministra Begoña Yarza, gran amiga, gran ministra, una mujer inteligente, que no tenía partido político, y al no tener partido político, entonces estaba sujeta a los vaivenes de estos muchachos sujetos a la superioridad moral. Y que finalmente la sacan en virtud de lo que significó ese conflicto, recordarán ustedes, con el Hospital Salvador de Valparaíso respecto a las acusaciones de tortura, ¿no? Bueno, ninguna defensa al respecto. Finalmente, en los meses posteriores dieron la razón a la ex ministra Begoña Yarza respecto a que tú no puedes ignorar lo que es evidente, tienes que intervenir, no esconderlo debajo de la alfombra. Y este gobierno lo que hizo permanentemente en materia política, sanitaria y otra fue esconder bajo la alfombra los problemas. Hasta el día de hoy, en materia de salud, siguen sosteniendo el gran éxito que significa el copago cero. Y el copago cero salió a regañadientes en virtud del impulso que le dio FONASA a través de Camilo Cid y el impulso que le dio la exministra Begoña Yarza. Pero no hay más. Entonces, ¿cuál es el gran peligro de eso? Que hoy la derecha que asume la administración del Estado, a mi entender, puede que me equivoque indudablemente y me cobrarán la palabra después, pero creo que uno de los elementos centrales va a solucionar las listas de espera. Pero no porque tengan un espíritu altruista y de protección de la ciudadanía, es porque eso le permite meter dinero fresco a las clínicas y a los hospitales privados. Allí se va a solucionar el tema de listas de espera. Pero este gobierno fue incapaz de solucionarlo. Como fue incapaz de solucionar elementos centrales en virtud de un montón de otras situaciones, de tenerle miedo al conflicto, a la confrontación, el tema de la migración, el tema de la seguridad, y como bien lo decías al inicio, Nicolò, sumarse a lo que es la propuesta programática y el discurso de la derecha. Finalmente se terminó por parte del gobierno sumándose a los elementos discursivos de la derecha. No se tuvo una propuesta que fuese propia, ¿no? Entonces, reconocer los errores del progresismo, como dice Gonzalo Vinter, que dice que reducir la derrota a errores comunicacionales o tácticos constituye un error político de mayor envergadura, pero hay que advertirlo, hay que decir que parte importante de la derrota refiere a tremendos errores comunicacionales, tremendos errores tácticos, pero sobre todo errores estratégicos. Y este gobierno no tuvo una visión estratégica y se situó en la famosa política de los consensos, de someterse a la derecha, una derecha que se impuso sobre aquel programa que se supone iba a cambiar estructuralmente el país. Entonces, cuando habla de proceso constituyente, Vinter reconoce fallas de conducción política, falto de cuidado simbólico. El proceso no siempre fue consciente de que la legitimidad no se agota en la razón, sino que se construye desde la confianza. Frases antisonantes que no van al meollo del asunto. No fueron capaces de conducir un proceso constituyente. No solo errores de lectura, como dice Vinter, del estallido social, sino que en el fondo incapaces de conducir las verdaderas demandas que tuvo al inicio del estallido social. Pensiones, educación, todo lo que tenía que ver con el aspecto educativo, con un cambio constitucional que efectivamente pudiese dar al país elementos fundamentales de desarrollo, migración, economía. Y ahora nos advierte, nos hace una advertencia estratégica, Vinter, ¿no? Nos dice que no puede ser rentable en el corto plazo el sí, pero yo no. Es decir, sí hay errores, pero yo no los cometí. Entonces,
es parte también de esa absoluta inmadurez política, irresponsabilidad política que ha tenido este gobierno. ¿Ah? Pablo. Hay una derrota, permíteme terminar con esto, Nico. Aquí el mayor responsable es el gobierno de Boric, en su conjunto, que ha dado un giro a la derecha, absolutamente. Prometió transformaciones y terminó siendo indudablemente un gobierno que renunció al cambio constitucional, que fue incapaz de convocar a la población a la defensa del cambio constitucional, que se extralimitó incluso en materia de la crítica permanente al sector más de izquierda del gobierno. Se maltrató, como lo dice Daniel, al PC. ¿Política de alianzas? ¿Qué política de alianzas? ¿Cuál política de alianzas cuando resulta que cuando hubo dificultades, lo que hizo el gobierno fue acudir a los viejos militantes, a la vieja hornada, a la vieja guardia, como un reconocimiento del fracaso de ese profundo sentido transformador de una muchachada que no dio el ancho y tuvo que acudir al PS, al PPD, a los radicales, todos aquellos que efectuaron también una labor de zapa al interior del gobierno. O sea, aquí hay una serie de elementos, sin duda, muchos de ellos sacudidos por mucha emocionalidad también respecto a que les hemos entregado en bandeja el país a la peor derecha ¿desde qué derecha? De Patria y Libertad, del Partido Nacional. Es preocupante. Bueno, seguimos en vivo y en directo en Barbarroja. Tu programa son las 8:50. Saludar a las más de 350 personas y subiendo que nos están viendo por todas las redes asociadas a Barbarroja. Y yo, antes de avanzar, queridos amigas y amigas, quería invitarlos, ya que aprovechando el espacio y con el permiso de mi querido amigo Hugo Gutiérrez, yo los quería invitar a poder suscribirse y hacerse miembro de la red de Revista de Frente en YouTube. Prontamente vamos a estar también en la misma con la red de Hugo Gutiérrez en YouTube, pero ahora los quiero invitar. Pueden no solo suscribirse a nuestra red apretando la campana, sino que también pueden unirse y por tan solo 2.000 pesos al mes nos ayudan a seguir mejorando nuestros contenidos. Mira, acá también Pablo es un youtuber, así que estamos todos en esta y invitarlos siempre a apoyar estos medios, estos canales alternativos donde van a encontrar análisis, reflexiones que no encuentran en otro lado. Yo lo que te quería comentar, Pablo, y también a Hugo, por supuesto, y ahí le hacemos la palabra a Hugo, es que, claro, en todos estos discursos de Winter y Jackson, lo importante no es lo que dice, o lo que dicen demuestra lo que están ocultando, que es este vacío político. Pero en el caso del presidente Boric es más grave porque ese vacío político él lo asumió, como tú bien lo señalaste, tomando decisiones y decisiones bien concretas. Desde el año pasado, este gobierno alineado, y desde el presidente Boric, alineado con la Cancillería, con las vocerías de gobierno y todo, pasaron de llamar al gobierno de venezolano gobierno autoritario a llamarlo derechamente dictadura. ¿Por qué? Porque se alinean de la misma manera con la narrativa occidental, y resulta que este gobierno, paralelo a que Estados Unidos tiene buques desplegados, ¿verdad? Y que Kass está diciendo que va a apoyar esa invasión. Yo la pregunta que me hago es cuánto nos va a salir a nosotros, ¿no? En costos de plata y de vida, y por qué Chile debería estar combatiendo en una guerra que le interesa a Estados Unidos y en contra de nuestros vecinos, digamos. Paralelo a que Kass y están todo esto haciendo ese show, el presidente Boric insiste en sus últimas declaraciones en que Maduro es un dictador. Entonces eso ya no es vacío, eso no son errores, sino que eso es un alineamiento duro y profundo, no solo con la derecha nacional, sino que con Donald Trump y con una agresión político-militar en contra de Venezuela. Entonces esa cuestión es inaceptable, y yo te diría, y en la línea de lo que dice Pablo, y ahí te cedo la palabra, Hugo, que de ese camino no se vuelve. Entonces, yo creo que acá el gran error y la gran mentira en la cual hemos vivido administrado en toda esta transición y la transición post-transición y seguimos transiciendo, es que se presentan como de izquierda alternativas que no son de izquierda. ¿Cómo va a ser de izquierda un gobierno que lo que hace es apoyar de una por anga por manga una invasión a un país latinoamericano? ¿Cómo no entendemos de que eso no solo vulnera la soberanía de Venezuela, sino que vulnera la soberanía de la región y también de Chile? De la misma manera, algo lo plantea Hugo, yo lo quiero plantear de manera más directa, de la misma manera que Donald Trump plantea de que el petróleo
venezolano es de Estados Unidos, así como planteó que las tierras raras de Groenlandia eran de Estados Unidos. Entonces lo que viene a continuación ya hay que preguntarle a Kass. Él tiene que asumir de que el litio y el cobre es de Estados Unidos. Hugo. Ya es de Estados Unidos, pues se lo pasaron a Ponce de Leroux, pues, se lo pasaron ya. Pero no creáis, yo creo que se lo quieren quitar a Ponce de Leroux. Yo creo que se lo quieren. Yo no creo que se lo quieran quitar, porque Ponce de Leroux, bueno, también tal vez mal, también. Si lo que no quieren es que sea de los chinos. Si ese era el gran obstáculo, digamos, o era que China también pretendía tener alguna participación en el litio, ¿verdad? Y entró a SQM, pero se la arregló Estados Unidos para sacarlo, ¿verdad? Y entonces, claro, ahora la idea es que todo el litio sea de ellos. Pero dentro de este contexto que estamos viviendo, Pablo, uno tiene la sensación que es muy difícil que un país en general latinoamericano se pueda sustraer de la política de la geoestrategia norteamericana, digamos, ¿no? Y particularmente esto, sobre todo Chile ya no se va a salir por un buen tiempo. Pero ¿cómo se enfrenta esto? Porque al final del día se ve todo tan amarrado, Pablo, es decir, se ve todo tan difícil poder salir claro, teníamos la esperanza que los BRICS fueran una solución, ¿verdad? Ahora uno ve que, no sé, creo que en abril del próximo año hay elecciones en Perú, después creo que hay elecciones en octubre, creo que hay elecciones el próximo año en Brasil. Me imagino que también van a hacer los gringos todo lo posible porque Lula no vuelva a ser reelegido. Ahora creo que Estados Unidos consideró que Perú era un país geoestratégico, algo relevante, que lo consideraban a Perú. Ahora sí, le subieron la posición en la OTAN, me parece. Como en este camino de ingreso a la OTAN, lo aguacharon más hacia la OTAN. Eso fue lo que pasó. Claro, porque necesitan un portaaviones en tierra para hacer todas sus maldades en relación con Venezuela. Entonces creo que siempre han sido los más útiles de América Latina, junto con, por supuesto, con Paraguay, que ya Paraguay ni siquiera considerarlo, pero Perú ha sido el que más también se ha prestado. Entonces, claro, ¿cómo pensar en algo distinto, Pablo? ¿Cómo dentro de todo lo que estamos viendo, toda esta miseria de estos presidentes entreguistas, subordinados, colonizados, dependientes, arrastrados, paniaguados, ya tienen cipayo, porque ya tienen todo, ya porque son prácticamente miserables, entregando la soberanía de nuestros territorios sin tener ninguna consideración por el futuro del país. ¿Qué ves tú de esto? ¿Cómo hay alguna luz por algún lado, Pablo? La luz al final del túnel. Bueno, sí. Han nombrado bastante, ¿no? Cipayos, yanaconas, tíos Tom, como aquellos que piensan que por el hecho de criticar y por el hecho de defender la soberanía e integridad territorial de un país hermano, somos soldados del gobierno Maduro, ¿no? Como lo señala ahí un ejemplo concreto de los cipayos y los yanaconas de los cuales nos estamos refiriendo, ¿no? No, defender la integridad territorial y la soberanía de un país hermano, sea Venezuela, sea Colombia, sea Nicaragua, en algún momento Chile u otro, representa una mentalidad totalmente alejado del colonialismo, totalmente alejado de aquellos que piensan que pueden seguir hablándonos de democracia y de libre mercado y otro, y sin embargo auspician golpes de Estado, desestabilizaciones, intervenciones, proteccionismo. Los que más hablan de libre mercado son los mayores proteccionistas del mundo. Entonces, estamos llenos de cipayos, ¿no? De yanaconas, de malinches, lleno de ese tipo de personajes. Y lo que dificulta mucho
la consecución de objetivos de hermandad, objetivos de unificar criterios globales. ¿Ah? Fíjate lo difícil que ha sido llevar adelante procesos que muchos de ellos están debilitados, que tienen que ver con Mercosur, con UNASUR, Petrocaribe, Petrosur, el ALBA y otros, que indudablemente generaron el resquemor, el ataque y la desestabilización constante de Estados Unidos. Yo creo que hay una diferencia fundamental y que creo que es lo que hay que aprovechar en este momento, ¿no? Es decir, hay grandes potencias en este momento en el mundo que están trabajando por elementos de multilateralidad muy importantes, muy fundamentales, y que tienen sus diferencias políticas indudablemente. En los BRICS hay diferencias políticas. Hay miembros de derecho desde el inicio y otros que se han ido integrando a medida que pasan los años. Los BRICS son un elemento importante. Todo lo que significa la nueva ruta de la seda es un elemento importante de desarrollo. Hay que hacerse parte de ese desarrollo. Entonces no hay nada mejor desde el punto de vista de los poderes hegemónicos que demonizar a aquellos que buscan otra forma de relacionarse. Y los medios de comunicación sirven para eso, los políticos sirven para eso, de demonizar y decir, China lo que quiere es apoderarse de nuestros recursos. Pero nada dicen de Estados Unidos, de Europa, que durante décadas han sido los dueños, usurpadores, expoliadores de nuestros recursos. Y fíjate que en ese caso, tú lo mencionabas, ¿no? Hugo, al inicio, con China va a ser muy difícil el tema porque China tiene enormes inversiones en América Latina, incluyendo Chile. Compañías generadoras de electricidad, tiene enormes inversiones desde el punto de vista de lo que va a ser la explotación del litio. En Perú, todo el megapuerto de Chancay, todo en Colombia. O sea, hay inversiones de China y China no es un niño de pecho, ¿no? No es llegar y decirle, ¿sabe China? Salga de aquí. No, hay que empezar, hay que contender con China para darse cuenta de lo que es China. Por tanto, ahí hay un elemento muy importante de cambio con relación a décadas anteriores. Hay otros actores internacionales. No es casual que Donald Trump tenga tratativas respecto a Ucrania con Rusia y no con la Unión Europea. Sus aliados naturales son los europeos y, sin embargo, las negociaciones son con Rusia porque hay elementos centrales de las grandes potencias en las cuales sus intereses están en juego. Lo importante, creo yo, es que aquí es la necesidad que los países de América Latina, que hoy están fragmentados, que hoy están divididos, algunos en posiciones más intermedias, otros más claros respecto al reconocimiento de la integridad y la soberanía, otros absolutamente sometidos a ello e impulsando la intervención de Venezuela, con vergonzosos medios de difusión, de manipulación y desinformación, que los tenemos aquí en Chile, el 90%, 95%, con despachos en vivo desde Cúcuta para mostrar el foco de tensión que existe entre la frontera de Colombia y Venezuela, entrevistando a llorosas mujeres que dicen, sí, yo tengo a mi hijo en Chile y las autoridades venezolanas están deteniendo. Ha sido vergonzoso. Es el periodismo más abyecto, más vil que yo he visto en muchos años. Estábamos en plena elección presidencial el día domingo y canales como Chilevisión y Megavisión transmitiendo en directo desde la frontera colombo-venezolana, advirtiendo la migración. ¿Quién es el único que podría detener esto? Ahí está José Kast, sin nombrarlo. La manipulación, la desinformación, el uso de los poderes, los fácticos y los concretos, el empresarial, el comunicacional, el económico, se dieron cita también en la elección presidencial. Se dieron cita. Y si a eso abundamos todo lo que significaron los errores tácticos, estratégicos y profundos del gobierno ya agonizante de Gabriel Boric Font, indudablemente se sirvió el platito para que esta ultraderecha, la más voraz, la más caníbal que puede existir, esté llegando al país, y con un porcentaje de apoyo muy importante. Entonces, indudablemente hay aquí una situación, diría, problemática, difícil, de difícil pronóstico también, porque, vuelvo a insistir en aquel viejo dicho, otra cosa es con guitarra, y capaz que José Kast
termine convirtiéndose en un presidente bastante moderado en las cosas que tiene que hacer, porque hay que mantener los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Entonces no se puede mover mucho el panorama. Pero que se nos viene difícil, se nos viene muy difícil. Seguimos en vivo, en directo en Barba Roja, llevamos 59 minutos de programa, estamos junto al periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, analizando esta primera semana del presidente electo de Chile, Kast, José Antonio Kast, sus proyecciones internacionales, sus proyecciones en torno a la formación de un gabinete y otras, y también hemos estado durante este programa analizando esta autocrítica, los términos que ellos mismos lo propusieron, lo señalaron del Frente Amplio, ¿verdad? Oye, mira, no, ya llevamos una hora de programa, pero yo quería volver sobre un punto y te quería preguntar sobre lo de China. Ya algo nos dijiste, pero yo te quería volver a colocar el punto, y es efectivo de que no solo Chile, sino que buena parte de la región está como jamón del sándwich, ¿no? O sea, tiene relaciones económicas muy, muy estrechas con China, al mismo tiempo que tiene relaciones militares, diplomáticas y de otra índole, culturales muy, muy estrechas con Estados Unidos, y estamos viendo en los distintos países cuestiones que son difíciles de comprender cómo van a canalizar, compañeros. Por ejemplo, el caso de Perú. Perú se abre a mega inversiones como el del puerto de Chancay, ¿verdad? Que generó harto miedo y harto cuco acá en Chile, porque viene a desplazar de una u otra manera, eso es lo que se dice a los puertos chilenos, ¿verdad? Eso está por verse, ¿verdad? Porque todavía no está al 100% operativo, al mismo tiempo que Perú termina afianzando esta alianza militar con Estados Unidos, autoriza el ingreso de tropas estadounidenses para poder enfrentar las crecientes movilizaciones sociales que está teniendo, como ocurrió en Ecuador, ¿verdad? Y en Argentina. Entonces, eso muestra cómo los países tienen posiciones contradictorias. Yo lo que te quería preguntar, algo nos dijiste, pero me parece interesante colocar el punto, es ¿hasta qué punto tú crees que un gobierno como el de Kast puede llegar a tensionar las relaciones con China? Porque uno ve un Estados Unidos muy, muy agresivo que no está diciendo no comercien con China, pero lo que te están diciendo es nada de avanzar en relaciones estratégicas con China. O sea, nosotros hasta ahora les paramos a ustedes, chilenitos, China le ofreció un cable de submarino, ¿verdad?, de conexión. No se puede. China le ofreció una alianza estratégica en materia, ¿cómo se llama?, astronomía. Tampoco, digamos. China ofrece corredores bioceánicos y inversión en megapuertos, menos. ¿Tú crees que más o menos vamos a seguir en la misma tónica, o tú ves un escenario posible, Pablo, en donde donde Chile termina teniendo una posición más agresiva en contra de China, y eso genera un conflicto ya más abierto entre el sector de Kast, digamos, y los grandes empresarios que, como ya todos sabemos, su principal aliado en términos económicos son los chinos? Pablo. Bueno, te agradezco que me des la palabra de inmediato, porque te puse ahí por interno que me voy a retirar en unos minutos. Tengo un programa con otro canal, pero creo que en lo absoluto, ¿no? O sea, no va a haber ningún rompimiento con China. Va a haber presiones, pero no va a haber ningún rompimiento con China. Habría que preguntarle a las sociedades productores frutícolas, a los forestales, a los mineros, a las mineras, digamos, más que a los mineros, a las mineras, si quieren romper relaciones con China. Chile exporta 110 mil millones de dólares anualmente. El 40% es destinado a China. Y el superávit de esa relación comercial entre Chile y China es de 20 mil millones de dólares favorable a Chile. Hay que ser, ya que hay una estrecha relación entre Milei y Kast, habría que ser muy boludo para que esa relación se terminara, en lo absoluto. Va a haber presiones, insisto, pero va a haber una relación comercial a partir de esa postura tan evidente y tan pragmática y tan oportunista que tiene la derecha, ¿no? La teoría de las cuerdas separadas, ¿no? Lo político por un lado y lo comercial por otro, pero no se confrontan. Podemos criticar a China en ocasiones respecto a los derechos humanos, pero no vamos a terminar las relaciones comerciales. ¿Estás loco? ¿Ah? O sea, ¿quieres que me maten? ¿Quieres que me maten los empresarios, los que me mantienen y que permitieron que yo triunfara en esta elección? No, hay
afinidad con Estados Unidos, con los gobiernos más ultraderechistas de América Latina, pero, y se va a reforzar la alianza estratégica con Washington, se va a convertir a Chile en un socio preferente de Estados Unidos y capaz que pasemos a esa amistad mucho más cercana con la propia OTAN, como es Colombia, como es Brasil, Colombia bajo los gobiernos de la derecha, Brasil con Bolsonaro, Perú, que entra también en esa categoría, sin duda, capaz que Chile entre como socio preferente. Pero esa relación más cercana con Estados Unidos, con países de la OTAN, una postura más alineada con las posiciones proestadounidenses, con el régimen sionista, se puede ser crítico en el plano ideológico, pero muy suave, no mucho tampoco, pero China es el principal socio comercial de Chile, clave para las exportaciones de cobre, clave para exportaciones de hierro, de cemento, de productos forestales, de cerezas, por nombrar algunos, 3.000 millones de dólares en frutas. Y por tanto, el programa económico de CAS claramente apunta a mantener y profundizar tratados de libre comercio, a buscar activamente nuevos mercados, y China en eso no va a cambiar. Te lo aseguro, te lo aseguro. Podremos hablar de dictaduras, porque siempre hablamos de dictaduras respecto a países como Venezuela, Cuba, y declaraciones altisonantes. Pero ¿has escuchado alguna vez en un programa de televisión que se increpe y se le ponga el dedo en la herida a los candidatos o a los políticos para decirle, bueno, terminemos las relaciones con China, pues, si es tan violador? No, pues, porque los Malinche, los Yanacona, los Tío Tom, reconocen cierta conducta que hay que tener, le llaman pragmatismo, ¿no? Le llaman ser pragmáticos. Y la posición de CAS frente a China, en tu pregunta que aparece ahí en pantalla, va a ser una posición pragmática. Alguna crítica de la prensa más afín, pero personalmente no. No, va a haber una estrecha relación con China. Estrecha relación con China. Así que en ese plano esperemos alineamiento con Occidente, con el sionismo, incorporación de China como amigo de la OTAN, pero al mismo tiempo no romper relaciones con China, ¿no? Se hundiría este país. Imagínate perder el 40% de las exportaciones de un país por un elemento ideológico que siempre es frágil en la derecha, ¿no? Son elementos frágiles la ideología. Ellos privilegian lo transaccional, como Trump. Trump habla de dictadura, pero tiene estrechas relaciones con el sionismo, con la monarquía saudí, con los Emiratos Árabes, con el régimen marroquí, porque el pragmatismo se impone cuando la mentalidad es ojalá me entre la mayor cantidad de dólares, euros y todo lo que sea.